Hola a todos. En este tiempo raro de coronavirus, en este tiempo que nos toca vivir tan complicado, tan diferente, eh, vamos a remitirnos más al fútbol, que es lo nuestro, por otra parte. Y entonces, una de las preguntas que habitualmente me hago en estos tiempos de coronavirus en el fútbol argentino es por qué una vez más los clubes y el fútbol argentino en general le manguean al Estado dinero, le manguean al Estado condiciones para mejorar cuando el fútbol hace rato que vengo insistiendo, sé que en esto tengo un discurso que no sé si me sigue tanta gente, pero vengo insistiendo hace mucho, que el fútbol argentino debería estar en un momento próspero. Algunos dirán, próspero en una Argentina tan pobre. Es que la industria del fútbol, si ustedes leen mi blog, la industria del fútbol es una industria que debería ser próspera, porque es una industria que debería ser la envidia de muchas otras. La industria del fútbol exporta en euros o en dólares, y hablo no de algunos euros, de millones de euros, de millones de dólares, más ahora que los clubes tienen contacto directo con los europeos, los clubes chicos, los clubes medianos, cuando antes había que pasar por los clubes grandes, hasta los años 70, 80 para llegar a un fútbol más desarrollado, ahora no, ahora directamente los clubes chicos pueden contactar con los clubes europeos o los clubes que más pagan. Entonces, si esto es así, como decía, ¿por qué, si se puede exportar en millones de euros y vivir en pesos, por qué los clubes están tan mal? Este no es el caso de muchas otras industrias. Este es el caso de una industria próspera por una sencilla razón. Existen las divisiones inferiores. Las divisiones inferiores hacen que cuando uno vende el lateral derecho que sacó por 10 millones de dólares, por 8 millones de dólares, abajo hay, se supone que hay, un lateral derecho salido de las divisiones inferiores. Y si no hay un lateral derecho salido de las divisiones inferiores, de la novena hasta la reserva, es porque algo se hizo mal. Porque los clubes tienen muchísimas categorías, desde la novena o de la prenovena hasta la reserva, hasta llegar a la primera. Entonces se puede trabajar con muchísimo tiempo y bastante económicamente para sacar jugadores. Miren, les voy a dar un ejemplo que es el más clásico, el Barcelona de Guardiola. El Barcelona gastó siempre fortunas en jugadores, millones de dólares en jugadores. ¿Saben cuándo ganó todo lo que ganó? ¿Cuándo fue que colocó los tres jugadores propios en la terna para ganar el Balón de Oro como mejor jugador del mundo? Estamos hablando de Xavi, de Iniesta y de Messi. Simplemente cuando se dedicó a las divisiones inferiores. Cuando colocó a los jugadores de divisiones inferiores, claro, con estilo, con una manera de pensar el juego, con una manera concreta de jugarlo, con esos jugadores, el Barcelona colocó a los tres como en la terna para ganar el Balón de Oro como mejor jugador del mundo. No hace tantos años, menos de una década. ¿Por qué? Porque se dedicó siempre en estos últimos años, ahora volvió a bajar, pero me refiero a los años que ustedes ya saben, la época de Guardiola, de Tito Vilanova, se dedicó a sacar jugadores de las divisiones inferiores. Tanto éxito tuvo el Barcelona que muchísimos entrenadores que trabajaron en las divisiones inferiores en ese tiempo, hoy son apetecidos o directamente fueron contratados por los principales clubes del mundo. Muchos están en Liverpool, están en Qatar. Hace poco Argentina jugó la Copa América de Brasil y enfrentó al equipo catarí y el técnico era Félix Vaz. Bueno, él salió de las divisiones inferiores del Barcelona. Estamos hablando de Rodolfo Borrell y de tantos otros más que trabajaron en aquel tiempo y que fueron apetecidos y contratados por los clubes del mundo, que tratan de imitar el modelo del Barcelona. Ahora bien, si ese modelo en un país más desarrollado o en un fútbol más desarrollado o una de las dos ligas principales del mundo como es la española pudo apelar a las divisiones inferiores gastando mucho menos dinero y sacando jugadores de gran nivel, ¿por qué el fútbol argentino no puede hacer eso? Los clubes, fíjense ustedes, se quejan y se quejan los dirigentes. Yo diría más los directivos. A mí me gusta más llamarlos directivos que dirigentes, porque en realidad no son dirigentes, son directivos, gente que ocupa esos lugares, que están ahí porque son hinchas o porque tienen dinero, porque tienen el caudal suficiente como para dedicarse full time a la actividad. Pero no son gente de grandes luces, por lo general, que me perdonen los que sí lo son, pero en general no lo son. Estos directivos en realidad se quejan permanentemente, pero tienen un ejemplo a la vista, un ejemplo mundial, fácil de copiar, de llevar a cabo, y sin embargo no lo hacen, que es trabajar en las divisiones inferiores con gente que sepa, claro, hace falta maestros, gente que sepa, no acomodados que están ahí por ser amigos o exjugadores, sino gente que sepa, que conozca el club sería mucho mejor, pero que coloque allí gente que trabaje pensando en un futuro no solamente en la primera división o en sacar dinero, sino también en tener una identidad propia, una identidad que responda un poco a la historia del club, pero que también tenga una estética de juego.
Eso hizo el Barcelona, no hay grandes secretos. Mira, esto es muy parecido a lo que sucede con el Pacto de la Moncloa. Le escuché decir a Felipe González, aquel Felipe González que era progresista, ¿no? Antes de este último, que se dedica a los bonsai y a hacer lobby para las empresas. Felipe González siempre decía que cuando llegaba a la Argentina no entendía el asombro de los argentinos por lo que era el Pacto de la Moncloa. Cuando dice el Pacto de la Moncloa fue simplemente una cantidad de dirigentes de distintos ámbitos de la política, de la derecha, del centro, de la izquierda, que un día estábamos hartos de que España no se desarrollara, nos sentamos en una mesa y nos pusimos a dialogar. Dijimos, ¿en qué cosas no estamos de acuerdo? Por ejemplo, en el tema franquismo y antifranquismo, bueno, ese tema no lo tocamos tanto, pero ¿en qué temas podemos avanzar hacia adelante? Nos sentamos y llegamos a un acuerdo. Esto es muy parecido. Los directivos, como les decía, se quejan de que la industria no da, que la economía no da, que los números no dan, que no cierran, que así el fútbol no se puede mantener. Pero recibieron fortunas de la televisión y si recibieron menos de la televisión además, sería claramente porque esos dirigentes no supieron ver que eso que recibían era poco o simplemente firmaron porque alguien le dijo firma acá abajo y firmaron. Esto no pasó una vez, pasó dos veces. Esto pasó en la época de los torneos sin competencia, cuando firmaron lo que le decían, lo que el monopolio les dijo, y así por 35 años tuvimos un monopolio que decía su propio discurso y que no había manera de cambiar, de hacer zapping, porque era uno solo. Todos los canales remitían a lo mismo. Y después les volvió a pasar con la Superliga, cuando le dijeron firma acá y firmaron abajo, y recibieron seguramente, aunque más, mucho dinero de lo que merecían. ¿Por qué? Porque nunca lo controlaron, porque simplemente les impusieron un sistema para que sea transmitido los partidos por tal canal o por tal productora. Entonces no me vengan después con las críticas o con esas lágrimas de cocodrilo, porque son lágrimas eternas en el fútbol argentino. Pero es un fútbol sin imaginación, sin ideas, sin proyectos, sin siquiera tener cerca un ejemplo y copiarlo. No lo copian. Tienen el ejemplo del Barcelona de aquel tiempo, de Guardiola y de Tito Vilanova, que con 2 mangos con 50, porque es que, digamos la verdad, con 2 mangos con 50 el Barcelona fue campeón del mundo, fue campeón de Europa, hizo un fútbol brillante que ni los propios hinchas de Barcelona ahora lo pueden recuperar, porque saben que esos tiempos se perdieron, porque el Barcelona perdió ese norte en estos últimos años y ya no apostó a aquel fútbol. Pero aquel fútbol fue de lo más hermoso que vimos en los últimos 20, 25 años. ¿Por qué? Porque Barcelona, con Guardiola, cuando él llegó, y se reían, porque Chiqui Beristain, que era el director deportivo, le decía a Guardiola, Pep, vos estás para mucho más, fuiste un gran jugador, fuiste campeón olímpico, fuiste campeón con el Barça tantos años, fuiste un jugador de élite, vos no podés dirigir al Barça B, que está en tercera. Y Guardiola le dijo, yo quiero dirigir, a mí dame lo que sea, yo quiero dirigir, no me importa empezar por ahí, vos dame el Barcelona B. Pero Barcelona B es peor que peor, no vas a, siquiera vas a poder ascender. Bueno, no solamente ascendió y llevó muchos de esos jugadores a primera y vieron ustedes lo que fue. Estamos hablando de Sergio Busquets, estamos hablando de Pedro Rodríguez, estamos hablando de, bueno, los que ya estaban como Xavi Iniesta, que estaban recién empezando, Xavi un poco más, Iniesta un poco menos. Pero lo que hizo con esos jugadores, con Gerard Piqué, que volvió del Manchester United, etcétera, etcétera, al Barcelona, no hace falta que yo se los cuente, porque ustedes lo saben mejor que yo. A lo que voy, y quiero terminar con este concepto, es que no me venga más con las quejas de que la industria no da más, y que el fútbol así se muere, y que la economía no da más. Los clubes tendrían que tener pileta olímpica, pista de patinaje, entrar a todos los demás deportes, practicar hockey, béisbol, lo que sea. ¿Por qué? Porque deberían estar podridos en plata, esa es la verdad. No la tienen porque no se sabe dónde está, porque intervienen muchos intermediarios, la plata sale de un bolsillo, hasta llegar al otro es un gran trayecto que no sabemos por el zigzag que va, pero esa es la cuestión. Pero no me vengan a mí con eso. Mire, les voy a recordar algo que me dijo el gran colega Juan Presta una vez, que me contó la fiesta del CEPA, del Centro de Periodistas Acreditados en la AFA, en los tiempos en que Alfonsín acababa de asumir. Estamos hablando de fines de diciembre del 83, terminaba el año futbolístico y el año calendario, entonces hizo una fiesta con los periodistas acreditados en la AFA, a la que concurrió muy bien, porque lo hizo el presidente Alfonsín, que acaba de asumir, hacía menos de 20 días. Bueno, antes Alfonsín estaba por supuesto en la mesa principal y Grondona también, que era el presidente de la AFA. Un Grondona hablamos de 50 y algo de años, 51, 50 años. Grondona pasó al escenario y lo primero que hizo fue manguearle plata al Estado, al gobierno. Lo que dijo Grondona era que el fútbol necesitaba una ayuda del Estado, ya que estamos acá, está el presidente. Cuando subió el Estado Alfonsín para contestar,
Lo primero que dijo es, esto es como un signo fatal. Pensé que hoy me iba a librar de la queja de siempre del fútbol, pero evidentemente no me puedo librar. Y entonces, bueno, vamos a tratar de hacer lo que podemos con el fútbol. Le estamos hablando a ustedes, yo les cuento, de fines del 83. ¿Cuánto tiempo pasó? El fútbol siempre se queja y siempre se quejó porque los directivos no saben qué hacer con un gran negocio que tienen entre manos por su incapacidad, por su propia falta de capacidad, por su propia falta de imaginación. Pero por favor, no me lloren más, no me lloren más, ni les lloren más. Dedíquense a trabajar por sus clubes, piensen un poco, usen la materia gris y si no, ¿saben qué? Agarren cualquier diario por internet, busquen o por YouTube, busquen como hizo el Barcelona, traten de conseguir el teléfono con cualquier periodista amigo, con cualquier conocido, de cualquier directivo de Barcelona de esos tiempos. Si no, busquen a Guardiola o busquen a cualquier otro amigo que haya trabajado en el Barcelona y pregúntenles cómo hicieron y se van a dar cuenta que el negocio es bastante más fácil de lo que parece. Pero claro, no tienen que perderse la plata por el camino y en lugar de tener plata y dedicarse al club solamente por ser hinchas, tienen que tener alguna capacidad, alguna formación. Asistan a cursos, lean algunos libros, hablen con sus colegas de otros países, busquen saber un poco más y quéjense bastante menos. No es tiempo para lágrimas, es tiempo para quedarse en casa y pensar un poco más si se puede. Hasta la próxima.